Cerradura con una llave funcionando en buen estado, seguro, en buen estado, y pasador en buen estado. Parte posterior de la puerta funcionando su manija. Y su parte posterior de la puerta, color blanco, sin pintar, en buen estado. Observamos partes con un poquito de escarapeladuras, pero en buen estado. En la parte superior observamos madera de machimbre un poco desgastada, pared de color blanco, tomacorriente y apagadores en buen estado, filos y bordes de ventana se encuentran en buen estado. Aquí observamos un detalle en la pintura, ventanas en buen estado con su reja de seguridad, parte superior, parte inferior con guardascobas en madera en buen estado, pisos en cerámica con diferentes tonos y en algunas zonas su piso reventado, tomacorrientes eléctricos en buen estado, paredes en buen estado, parte superior tenemos placa con 2 lámparas en muy buen estado, ventana y bordes en buen estado, ventanas en ornamentación color negro con sus respectivos vidrios, pisos de diferentes tonos, paredes en buen estado. Observamos una segunda ventana con sus marcos en buen estado, abriendo y cerrando suavemente, reja de seguridad, vidrios completos, bordes y filos en buen estado, tomacorrientes funcionando. Tenemos ventana de balcón en buen estado, en aluminio y vidrio, abriendo y cerrando suavemente. Observamos en la parte inferior el piso se encuentra reventado y resanado, ventana de aluminio, abriendo en buen estado completamente, la cual nos da acceso a un patio, el cual tiene tableta de grés, guardascobas en tableta de grés, paredes en marañón color blanco con perforaciones de chasis en buen estado. Tenemos una reja de seguridad en la parte superior en muy buen estado, unas argollas para hamaca. Observamos unas marcas de agua cuando llueve. Tenemos una jardinera en buen estado en ladrillo. Tenemos una rejilla de desagüe en la parte inferior en el centro del patio con su respectiva rejilla, un segundo matero en ladrillo limpio en buen estado, paredes marañón, se observan manchas de lluvia, paredes en buen estado con perforaciones para cuerdas, guardascobas y en la parte superior gancho, armella para hamaca en buen estado. Ventana en muy buen estado, en la parte superior tenemos una lámpara LED de sobreponer en muy buen estado, pisos completos en buen estado, paredes y placa totalmente pintada. Tenemos paredes blancas en muy buen estado, pisos en cerámica con su respectivo desgaste, pequeñas esportilladuras, brecha sucia, brecha curtida, pisos en buen estado. Tenemos un gabinete en buen estado, su interior con espejo al fondo y respectivas divisiones de organización en buen estado, madera en buen estado con algunas manchas y vidrios un poco sucios o contaminados con pintura, madera en muy buen estado. En la parte inferior tenemos unas puertas en vidrio igualmente para vinero en buen estado, cajones en buen estado, se observa un poco de humedad en la parte inferior, pero se encuentra en muy buen estado. Para así continuar, el área de cocina donde tenemos un marco metálico y una puerta en madera con ventana de vidrio en buen estado, la cual en la parte inferior la madera se encuentra un poco maltratada por la humedad. Puerta giratoria
en buen estado, abriendo y cerrando suavemente, en color blanco sin pintar. Tenemos enchape de cocina en buen estado, paredes hasta la placa, parte superior placa pintada, enchape con chazos y tornillos. En la parte inferior tenemos toma corriente y filos esquineros en muy buen estado. En la parte superior tenemos muebles en madera con una campana extractora, enchape de color blanco al centro y mesón en granito en muy buen estado con lavaplatos y estufa. Y en la parte inferior mueble en madera con sus respectivos gaveteros. En la parte superior tenemos puertas y agarraderas en buen estado, su interior, su madera en muy buen estado. Puertas abriendo y cerrando suavemente en muy buen estado con sus respectivas agarraderas. Y en la parte superior de la campana observamos madera en buen estado con una campana extractora la cual no funciona, ni su luz ni su funcionamiento. La parte central tenemos enchape en buen estado, color blanco con corriente eléctrico en muy buen estado. También tenemos un mesón en granito con algunas pequeñas manchas, pero se encuentra en muy buen estado, junto con un lavaplatos de llave doble en buen estado, abriendo y cerrando en buen estado, funcionando sus dos llaves, lavaplatos en acero inoxidable sin rejilla y una estufa de 4 fogones con 2 parrillas con todos sus 4 quemadores en buen estado, funcionando, botones en buen estado, sin quemaduras. Otra vez funcionando su chispa, 4 botones funcionando, encendiendo su llama máxima y funcionando su llama mínima en muy buen estado, estufa funcionando, botones en buen estado y enchape de mesón en buen estado. En la parte inferior tenemos gabinete sin agarraderas, interior sin enchapar. Observamos conexión de estufa y conexión de gas en buen estado, puertas y bisagras igualmente en muy buen estado. Continuamos con las puertas debajo del lavaplatos, interior igualmente sin enchapar. Observamos tubería de desagüe del lavaplato en buen estado, puertas con sus respectivas bisagras en muy buen estado, totalmente funcionales. También tenemos un gavetero triple en buen estado, abriendo y cerrando, funcionando en muy buen estado, interior de gavetas en buen estado, parte inferior se encuentra en buen estado y pisos todos portillados y con pequeñas raspaduras, paredes enchapadas con cenefa decorativas. Al final observamos un timbre en buen estado y su tablero eléctrico funcionando, paredes, pisos esportillados, paredes enchapadas, parte superior de la cocina sin pintar. Tenemos lámpara, el área de cocina en buen estado, funcionando. Tenemos zona de servicio y de lavado, acá tenemos lavadero en granito un poco manchado, deteriorado con su llave. Funcionando, tenemos enchape en buen estado, una luz natural, reja de seguridad con unos vidrios en mosaico en muy buen estado, parte inferior del lavadero en buen estado, su tanque con su respectivo tapón, rejilla de desagüe en la zona de ropas, junto con punto para lavadora, donde tenemos conexión eléctrica, agua y desagüe en buen estado, piso manchado con óxido, pero en muy buen estado. También tenemos paredes con enchape en muy buen estado, parte superior placa con su respectivo plafón sin bombillo, ventana tipo persiana con todos sus vidrios en muy buen estado. También por este lado tenemos tomacorriente eléctrico para punto de plancha y cuerdas para extender la ropa, junto con una habitación de servicio, el cual tiene su puerta metálica con su marco metálico
puerta sin pintar, cerradura sin llaves, en buen estado, parte posterior de la ventana en muy buen estado, pintura en buen estado, en la habitación de servicio, pisos y guardascobas en buen estado, toma corriente funcionando, guardascobas manchados, pisos manchados con óxido, paredes de color blanco en la parte superior, plafón sin bombillo, en buen estado. También tenemos paredes en buen estado con sus respectivos apagadores por el cual se encuentra pintado, paredes blancas, parte superior en buen estado, puerta y marco metálico, puerta de madera en buen estado, en la parte inferior se observa el desgaste por humedad, puerta en buen estado, cerradura de poma sin llave, poma ofensiva, poma vencida, parte posterior de la puerta se observa la humedad en la parte inferior, poma en buen estado, parte posterior de la puerta igualmente se encuentra en buen estado, toallero en porcelana, sanitario en buen estado, sanitario en buen estado, con su tapa, bizcocho en buen estado, dando su descarga, zona de ducha a una altura de 1,50 en buen estado, la jabonera, cepillera y lavamanos en buen estado, funcionando su agua, lavamanos sin pedestal. En la parte inferior tenemos rejilla de desagüe en buen estado, rejilla de desagüe en buen estado, llave, portajabón y ducha en buen estado, repisas en buen estado, toallero en buen estado, portapapel con su respectivo tubo en buen estado.